Bien, vamos ahora al contacto. Ya ahí saludamos al doctor Ricardo Iramain, pediatra. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Pero bien, doctor, y bueno, veíamos uno de los títulos que nos interesa conocer más de ello, ¿no? Y es esta advertencia ante las altas temperaturas, porque ya hay como primer síntoma que hay varios niños que sienten ese golpe de calor y acuden a consulta, ¿no? Sí, correcto. Está bastante preocupante porque estamos teniendo temperatura que están registrando números, cifras que desde hace muchos años no estamos teniendo, ¿eh? Estamos superando récord históricos, tengo entendido, según los informes meteorológicos, y lógicamente eso ya tenía un impacto en la salud de los niños. En este caso yo hablo como pediatra y sobre todo nos interesa y nos importa mucho el aspecto de la deshidratación. Una de las consecuencias que más tiene este tipo de cuadros son la pérdida de líquidos y también de electrolitos. Cuando estamos hablando de electrolitos nos estamos refiriendo a sustancias como por ejemplo sodio, potasio, que son muy relevantes para el buen funcionamiento cardíaco y también cerebral. Vale decir de que uno de los impactos más importantes que tiene el golpe de calor, que como concepto se define el aumento muy drástico de la temperatura y del calor, en donde el cuerpo lo que hace es generar justamente mucho calor que no se puede eliminar. Y esto puede tener un impacto a nivel del funcionamiento cerebral y cardíaco. Y entonces los vasos se van dilatando y todo esto trae como consecuencia una disminución de la velocidad del flujo sanguíneo. Y cuando hay una disminución de la velocidad del flujo sanguíneo, esto puede impactar el motor, dos motores que tenemos nosotros, que uno es el cardíaco, que puede darse como impacto o como consecuencia una disminución de la presión arterial, y el otro impacto es a nivel cerebral, en donde puede haber convulsiones, desmayos también, pérdida del conocimiento, irritabilidad. Y entonces todo esto nos lleva un poco a hacer consideraciones especiales al respecto. Sí. Ahora, doctor, si vamos a hablar de los niños específicamente, ¿hay un promedio de cuánta agua deben beber? Y si con ellos vale también algún tip, alguna recomendación que nos pueda dar, cómo hacer que tomen agua, porque los chicos de pronto prefieren algo dulce que no precisamente les es beneficioso, ¿no? Bueno, tenemos dos situaciones. Está la situación normal, en donde se debe ingerir por lo menos a 2-3 litros por día. En los niños grandes, ¿verdad? En los niños chicos de 1 a 2 litros por lo menos. Estamos hablando en los escolares, ¿verdad? Pero lo que más es importante cuando, por ejemplo, los niños están en un ambiente caluroso, con ventilador, o a veces en algunas escuelas, que es lo que nos preocupa, sin ventilador, por varias horas, entonces eso supone de que puede haber deshidratación, pérdida de líquidos. Y cuando ya hay sospechas de pérdida de líquidos, de deshidratación, el agua no constituye un sustituto de las pérdidas en este caso. Ahí sí tenemos que apelar a lo que se llama el suero oral. Lamentablemente el suero oral a veces no es tan rico. Por suerte acá en el país ya tenemos un suero que es suero oral, que es bastante rico, que es sabor uva. Sí. Y eso es una gran ventaja. Entonces, cuando hay una deshidratación, ya tenemos que apelar al suero oral. Cuando son situaciones normales, el agua. Sí. Lo otro, ¿qué es lo que no hay que hacer cuando tenemos un golpe de calor? Lo que no hay que hacer cuando tenemos temperaturas extremas es, por ejemplo, darle tereré a los niños para decir, bueno, está ingiriendo bastante líquidos. Lo otro es no darle gaseosas a los niños, tratando con esto de sustituir al agua, creyendo que se está brindando bastante líquidos. Y sobre todo lo otro que no tenemos que hacer, que es más importante saber que lo que tenemos que hacer es no exponerle a ciertas temperaturas al sol a los niños en ciertos horarios, como por ejemplo de las 10 de la mañana a 5 de la tarde. Eso es muy importante, que no estén jugando en el patio, en la escuela, etcétera, etcétera, en esos horarios.
Pero también es la temperatura, no es solamente la exposición directa al sol. Y ese es un concepto importante a subrayar, porque si los niños que nos preocupan en este momento, que están en escuelas públicas y ni siquiera tienen ventilador, y estamos teniendo una temperatura ambiente más de 40 grados, y en algunos de estos días hemos tenido una sensación térmica que ha alcanzado a 50 grados, eso también genera calor y puede desembocar en lo que llamamos un golpe de calor. Doctor, que estén los chicos en aire acondicionado tampoco es garantía de que no estén perdiendo líquido. Es menos probable, lógicamente, es mucho menos probable que cuando están en un ambiente sin aire acondicionado y sin ventilador. Pero, lógicamente, si está un chico todo el día en aire acondicionado y no ingiere líquido, también puede perder líquido de manera insensible. O sea, tampoco es un buen concepto decir, no, si él está en aire acondicionado no es necesario que ingiera líquido. Cuando hay situaciones en verano con estos extremos calor, tenemos que ingerir líquido, léase agua normalmente. Eso es importante tener en cuenta. Cuando el papá, la mamá, el encargado puede notar que el chico ya necesita tomar el suero oral y no solamente agua, ¿y cuánto suero oral debe tomar? Bueno, tiene que ser, por ejemplo, cuando hay datos de deshidratación. ¿Cuáles son los datos de deshidratación? Los datos de deshidratación son cuando los niños chicos lloran y no tienen lágrimas, cuando están decaídos, cuando están desorientados, por ejemplo, cuando los niños chicos... Hola, sí, te escuchamos, doctor. Sí, doctor. Bueno, sí, porque parece que perdí la señal. Bueno, los signos de deshidratación, y sobre todo en los niños chicos, es muy importante, es muy relevante tener en cuenta cuántas veces están orinando. Por ejemplo, los bebés, los lactantes que usan pañales. Cuando la madre se da cuenta que le está cambiando los pañales menos de 6 veces, entonces ahí ya tiene que darse cuenta de que está orinando menos. Y si está orinando menos es porque está ingresando menos líquido al cuerpo. Eso ya puede ser uno de los signos de deshidratación muy objetivos. Sí. Después, cuando la piel está seca, cuando se le tocan, por ejemplo, los labios y los labios están absolutamente resecos. Y hay un signo muy importante en los niños, sobre todo los niños pequeños, es que hay un decaimiento. Las madres dicen, doctor, ya no juega como antes. Él suele ser activo, suele ser muy cabezudo, permanentemente está jugando, reactivo. Entonces, sí, un decaimiento también es otro signo de deshidratación. Bien. ¿Cuánto suero oral puede tomar? Bueno, el suero oral, por lo menos tiene que ser mínimo 1 litro. Ajá. Pero, lógicamente, esto depende también de la graduación de la deshidratación. Tenemos que tener en cuenta de que hay una estadificación o estratificación de la deshidratación. Está la deshidratación leve, la moderada y la severa. El suero oral se puede tratar cuando hay una deshidratación leve, cuando no es algo grave. Cuando el chico todavía está despierto, está consciente, entonces puede ingerir suero oral, puede ingerir líquido por sí mismo. Bien, doctor, le agradecemos mucho estos minutos, muy importantes las recomendaciones.